Mi experiencia principalmente está en industrias de fintech, startups de fintech y empresas de microelectrónica. Personalmente creo que el reto más grande que tenemos como personas dedicadas a la tecnología es priorizar a, a los individuos sobre la tecnología, es decir, que las cosas que estemos usando en realidad sean útiles para tanto clientes, trabajadores o colaboradores de nuestra organización, y esto se liga bastante bien con el aprendizaje continuo. Tenemos que estarnos capacitando continuamente, sobre todo en el área de tecnologías de la información. Por ejemplo, uno de mis primeros trabajos fue ser desarrollador web, y ese conocimiento se va desactualizando muy rápido, ¿no? Cada día están saliendo nuevos frameworks, entonces quizá ahora yo, si quisiera reingresar en ese puesto, pues tendría que ponerme a estudiar y tratar de que el aprendizaje sea continuo, ¿no? Ah, Me gusta también, fuera de la tecnología, muchísimo el arte moderno y el urbanismo, porque estuve trabajando en un proyecto de, mediante sensores, en recopilación de datos de los espacios públicos, que espacios públicos puede ser un parque, una plaza, etcétera. Y pues eso hizo que me interesara un poquito en el urbanismo y cómo es una disciplina que se dedica a integrar lo que estamos, el hábitat que tenemos. Y parece que no hay ninguna otra pregunta. Entonces, pues vamos a continuar para que nos rinda el tiempo, ¿va? Les dejo aquí mi correo, que es esus.cobos@gmail.com. Me pueden dejar mensajes o preguntas que vayan viendo, o preguntarme cualquier otra cosa en la que nos pueda ayudar. Va a estar ahí para ustedes, ¿va? Se los copio en el chat de una vez para que lo tengan. Ay, perdón, me enredé un poquito el chat. Esos.cobos@gmail.com. ¿Y cuáles son las expectativas para este taller? Bueno, primero que nada, describir cómo vamos a usar Python para Analytics, qué paquetes tenemos disponibles, conocer el proceso de Analytics, y también determinar si ustedes están interesados en Data Analysis. A lo mejor creen que Data Analysis es otra cosa, o están interesados en ser Data Engineers o Data Scientist o cualquier otra posición, rol de los que ya estamos hablando relacionados a datos, o quizás solo son una persona que a nivel gerencial quiere sacarle jugo. Bueno, eso también es una de las expectativas muy complejas que esperamos poder ayudarles a resolver. Y vamos a empezar justamente con esta pregunta, que va a ser: ¿Data Analysis es para mí? Bueno, ¿cuándo va a ser para ti Data Analysis? Si tú piensas que hay un mundo por descubrir en los datos, pero te hacen falta las herramientas, seguramente Data Analysis es para ti. Es decir, tienes una intuición, te da curiosidad saber qué hay en los datos de tu empresa o en datos libres o cualquier otra cosa, y planeas a partir de esto deducir escenarios o planes de acción. Bueno, entonces puede que Data Analysis sea para ti. Vamos a ver un poquito más para perfilarlo, y esto nos va a llevar a que el análisis de datos está relacionado a planes de acción. Los planes de acción son toma de decisiones, ¿no? Aquí tenemos un diagrama, un esquema que tomé de un autor que se llama Seleny, que es un autor de gestión, de administración. También me interesan como mucho los temas de administración, porque siento que hay que estar bastante ligado al negocio para poder dar mejores soluciones. Entonces, por eso decidí incluirles y nos va dando un esquema de cómo podemos habilitar una organización centrada en datos, ¿no? Lo primero y más importante, si tú estás en una pyme o estás desarrollando un proyecto propio, lo que sea, es que tengas las mediciones adecuadas. Si no tienes los instrumentos de medición adecuados, probablemente no vas a poder llegar a tener los datos, que va a ser la materia prima con la que vas a estar trabajando. Vamos a hablar un poquito de cómo un dato se puede transformar en información, y cómo esa información termina siendo conocimiento,
y finalmente sabiduría, ¿no? Aquí lo importante es que con cada nivel que se va escalando, lo que necesitamos es conocimiento o experiencia de negocio. Por eso les comentaba que no importa si estás empezando en análisis de datos o no, va a haber un área para ti en la que puedas aplicar. Si tú ya sabes mucho programar, a lo mejor vas a estar aquí en las herramientas, pero te vas a ir dando cuenta que necesitas cierta experiencia en otra cosa o alguien que esté a nivel, no sé, de una gerencia o que tenga su propia pyme, pues se va a dar cuenta que él ya tiene la parte de la experiencia de negocio y le hace falta simplemente conocer las herramientas o saber a quién puede contratar para, para dar solución a sus problemas de decisión. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna duda? Perdón, me estoy equivocando. Atendis. Un segundo, es que me cambié de chat. ¿No? Bueno, si no tienen dudas, prosigo, ¿va? Si me pueden regalar un comentario ahí en el chat para saber que todo va bien, continuamos. ¿En qué caso no sería para ustedes el análisis de datos? Bueno, en el caso de que no usen para nada, pero para nada Excel o en el caso cualquier otra herramienta de hoja de cálculo, si tampoco están como muy esta idea de probar nuevas cosas, cuando empiecen a programar va a haber muchas cosas que se sienten raro, cosas que no están corriendo. En Python no podemos decir compilar porque es interpretado, pero cosas que no están funcionando en el código. O puede ser el caso de que a lo mejor ustedes ya sean un experto en física o matemáticas y su interés particular sea hacer algoritmos de clasificación, algoritmos de regresión, de búsqueda de lo que sea. Quizá en ese caso deberían de dedicarse solo a ser data scientist. Hay una distinción entre data analysis y data scientist que vamos a platicar y es un poquito como ser mecánico automotriz e ingeniero mecánico, ¿no? Mientras en esa área concepto de auto, quizá especializarse en motores, llantas, suspensiones, el mecánico va a conocer de manera general las herramientas y va a resolver problemas para un cliente, ¿no? Esa es un poco la distinción que hay entre data analysis. Y muchas gracias a Rosendo, Gabriela y Ángeles y Carla que me confirmaron que todo va bien. Entonces, hablando de las distinciones que mencionamos entre data analysis y data scientist, vamos a hablar un poquito de conceptos previos para hacer una desambiguación de todos estos conceptos que ahora le llamamos buzzwords, ¿no? O palabras de moda, palabras que escuchamos todo el tiempo y que quizá no tienen un concepto estándar o definido. Bueno, ¿qué conceptos queremos desambiguar? Primero que nada, ¿qué es un dato? ¿Qué es la información? ¿Qué pasa con data scientist, data analyst y data engineer? Ya de entrada a veces uno va a encontrar como profesional una falta de estándar o quizá un comodín para cuando se está buscando trabajo. A lo mejor hay data scientists que hacen cosas de data analyst o data analyst que hacen cosas de data engineer. No hay un estándar, pero ahorita vamos a tratar de segmentarlo un poco. Y a todo esto le sumamos qué pasa con AI, qué pasa con Machine Learning, ¿es esto estadística? ¿Son matemáticas? ¿Lo puedo usar si no sé matemáticas o estadística? Y todo esto termina volviéndose una carga y un poquito pesado, sobre todo si estás empezando en el área, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito de estos conceptos para que tengamos un marco común y sea útil para todos. Pero aquí puse una imagen que es para hacer una analogía a lo que suele pasar con un campo vivo, con un área que está cambiando todo el tiempo. Recordarán que hace
un tiempo, o más bien en los últimos 20, 30 años quizá, ha habido este dilema de si Plutón es un planeta o no es un planeta, ¿no? Por eso aquí la imagen de el pequeño planeta de Plutón que no está en la foto de planetas. Bueno, es porque a medida que cambian los conocimientos que tenemos en una área determinada, nos vamos dando cuenta de que pueden irse moviéndose las definiciones o no. Entonces, ¿tienes alguna pregunta, Carla? Les comento esto para que sepan que aunque voy a tratar de hacer una desambiguación, este concepto puede cambiar el día de mañana, ¿no? Entonces, solo para que tengan un poquito de cuidado y que traten, como les había comentado al inicio, de estar en el aprendizaje continuo, de estar informados y ver cómo va cambiando la industria. Lo más importante para nosotros es definir qué es dato, porque dato va a ser la materia prima con la que vamos a estar trabajando, ¿no? Si se dieron cuenta, todos tienen la palabra data al inicio, ¿no? Bueno, dato va a ser un hecho concreto. Esto es una medición, puede ser una medición, por ejemplo, cuánto mides, no sé, la presión sanguínea de alguien en un momento, la temperatura, y por sí solo no va a tener sentido. Es decir, podemos tener un montón de datos, pero como les había comentado en la pirámide que tenemos acá atrás, esto solo se va transformando a través de la experiencia. Aquí hay varias maneras, describe cómo irlo transformando a cada nivel, ¿no? El dato mediante el análisis se vuelve información, la información mediante la experiencia se vuelve conocimiento y con juicio, sabiduría. Pero lo importante aquí es que sepan que todo esto podríamos englobarlo como conocimiento de negocio, experiencia de vida, etcétera. Por eso es muy importante que en las organizaciones los ingenieros, analistas de datos o físicos o cualquier profesión que tengan que sea muy centrada a esto, se vinculen a áreas de producto o a personas que están con el conocimiento de negocio, ¿no? Para que eso pueda resultar en un plan de acción útil para la organización, para el proyecto que tengan, etcétera. En fin, regresando a la definición de información, eh, información es un conjunto de datos procesados que se van a enmarcar dentro de un contexto y es el contexto el que le va a dar significado. Aquí ya vamos a hablar un poquito de la validez, de por ejemplo, si yo estoy analizando un problema de temperatura del cuerpo humano, no me va a interesar temperaturas de coches, ¿no? Es decir, el contexto del cuerpo humano o el contexto de alguna medición relacionada o enmarcada dentro de mi problema es lo que va a hacer que se empiece a transformar en información. Y a partir de esto ya podemos definir el data something, data lo que tú quieras, ¿no? Porque esto, como les comenté, lo vamos a encontrar con muchos nombres en vacantes ya a nivel profesional, en una organización, lo que sea. Vamos a tener primero que nada el data engineer, que va a ser la persona que construye y mantiene el flujo de datos de la organización. Vimos, no voy a regresar al triangulito, pero vimos que en el triangulito lo más importante son las mediciones, ¿no? Bueno, esas mediciones se van a estar guardando en algún lugar y el data engineer en una organización es el que va a tratar de que ese flujo de la generación de datos al almacenamiento y entrega a algún departamento o algún analista se cumpla sin ningún problema, ¿no? Los data engineers seguramente también van a usar herramientas de programación, van a usar Python, Spark, orquestadores, bases de datos, un montón de herramientas que les van a permitir habilitar flujos de datos para un data analyst, un data scientist o algún otro departamento, ¿no? Aquí nos interesaría ver cómo se van a habilitar con los data analysts, entonces solo vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, el data analyst va a ser la persona que va a convertir los datos en información a nivel negocio y en ocasiones también elabora reportes y análisis de datos. Acá le podríamos poner como sinónimo que va a ser la persona de business intelligence, ¿no? Aunque
A veces en algunas organizaciones Business Intelligence ya está casado con algún programa que puede ser Power BI, Tableau o Cognos o cualquier otro programa de estos para exponer reportes, datos, etcétera. Pero bueno, un Business Intelligence Analyst puede ser un Data Analyst, una persona que usa Excel puede ser un Data Analyst porque lo que está haciendo es convertir datos en información a nivel negocio, ¿no? Aquí es amplia el concepto. Y como les comentaba, un Data Scientist ya va a ser una persona que idealmente, pero puede que haya una persona que en una organización esté haciendo tanto el Data Análisis como la Data Science, se va a dedicar a ya probar modelos, hacer algoritmos, eh, hacer predicciones y yo destaco que sea sobre una necesidad comercial específica, porque creo que muchas organizaciones, sobre todo las startups, solemos tener este problema en el que hay gente o personas altamente capacitadas en el área de data science, pero que debido a que la organización, porque es una startup, no tiene una alineación estratégica, puede pasar que se estén realizando, no sé, algoritmos muy buenos que a lo mejor no tengan el mejor impacto a nivel negocio, ¿no? Entonces, eso solo es como un poquito para comentar un poco de las cosas que se pueden mejorar, sobre todo si hay personas que quieran dedicarse a que tengan una pyme y que quieran incluirlo en su organización, ¿va? Acto seguido vamos a hablar de cómo cada rol de datos tiene una habilidad diferente. Entonces, esto es muy útil para todas las personas. Me imagino que muchos están aquí porque quieren aprender habilidades de esto. Entonces, esto es muy útil para aquellas personas que ya perfilaron, que quieren ser analista de datos o analista o data scientist, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo a nivel programación, a nivel machine learning o aprendizaje de máquinas, van cambiando los diferentes roles. Voy a describir lo más rápido que pueda el de Data Analyst, que es el que nos interesa porque es el nombre de esta sesión. Un Data Analyst va a ser una persona que tiene una habilidad media de programación, que quizá no sabe tanto de Machine Learning, es decir, conoce los modelos, sabe a nivel conceptual para qué sirven, pero quizá no le interesa la justificación matemática que hay detrás de los modelos. Y quizá tampoco le interesa hacer el tuning de los modelos. Le interesa a lo mejor conocerlos para resolver un problema de negocios. ¿Por qué? Porque tiene una habilidad muy alta de comunicación y visualización. Va a hacer presentaciones, va a hacer visualizaciones de datos, va a conocer la matemática a promedio para no caer en el problema de reportar a promedios, justo la palabra que acabo de decir, o para no usar ciertas herramientas cuantiles o gráficas, ciertas herramientas de matemáticas y estadísticas que van a ser útiles a nivel negocio, ¿no? Y sobre todo, igual va a mantener un buen nivel. Estos dos los podemos aglomerar de buenas prácticas y conocimiento del producto. Es importantísimo que el analista de datos tenga conocimiento del producto porque en una organización ideal estaría interactuando como un middleware entre el data engineer y el data scientist. Es decir, va a recibir business cases, va a solicitar al data engineer los diferentes cubos de información o fuentes de información que le hagan falta para resolver un problema y quizá va a identificar una problemática y desarrollar una intuición de cómo se puede resolver y si se llega a resolver con algo que no sea muy directo, es decir, que se necesiten modelos o cosas así, pues se le va a pasar a una persona que está especializada en esto, que sería el Data Scientist. Como les dije, es una organización ideal, puede haber una persona que haga uno, dos o todos los roles que están aquí, y pues brevemente la distinción del Data Scientist es que va a estar bastante concentrado en matemáticas y en Machine Learning y exploración de datos. Y el Data Engineer, como les comenté, pues va a ser similar a un DBA, ¿no? A una persona que va
a ser más del área de IT y que va a estar habilitando flujos de datos. Entonces, todo bien hasta aquí. Si no tienen dudas, continuamos, ¿va? Pero igual estoy atento a sus comentarios. ¿Qué hay de las best practices? Eso lo estábamos englobando en tanto el conocimiento de producto y buenas prácticas. Es decir, por ejemplo, aquí vemos que el Data Engineer tiene un skill muy alto, ¿no? Es decir, porque él va a saber que al almacenar datos tiene que guardarlos en ya sea la forma normalizada de datos, que hay que optimizar las bases de datos, el query tuning. Yo no soy data engineer, entonces no sé tanto de qué buenas prácticas haya, pero más o menos son algunas de las que ubico, ¿no? Es decir, va a tener tanto buenas prácticas de programación, almacenamiento de datos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, seguramente incluiría que conozca los marcos como ITIL, sobre todo si está en disponibilidad en que estén disponibles estos datos, el COVID, etcétera, ¿va? Y ahora, brevemente para desambiguar el que es el AI, pues va a ser el área de la ciencia de computación que enfatiza la creación de máquinas inteligentes, entendiendo inteligencia como una abstracción relacionada a la reacción, ¿no? Es decir, son máquinas reactivas, pero que tienen un intelecto en cierto modo, ¿no? Y dentro de esto vamos a encontrar el ML o el Machine Learning, que va a ser algoritmos informáticos que se mejoran a sí mismos. ¿Qué significa esto? Que a través de la experiencia se mejoran automáticamente, y eso sería la definición de aprendizaje, ¿va? Aquí hay una pequeña gráfica que tomé de Forbes, en la que vemos cómo está el AI, es decir, computadoras que pueden razonar como humanos. Abajito tenemos el Machine Learning, que van a ser computadoras que pueden aprender sin que se les explique, es decir, no están hardcodeadas, no tienen una instrucción que diga, si hace mucho calor, avienta agua, ¿no? Lo van aprendiendo porque hay prueba y error. Y dentro de esto, otra palabra que está súper de moda va a ser el deep learning, que son una técnica particular de aprendizaje de máquinas que usa redes neurales multicapa, ¿va? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre el data analyst y las personas normales? La diferencia sería, yo siento que no hay tantas, por eso refiero un poco a las personas normales y le hago este tache. Un data analyst solo va a ser un individuo que va a tener habilidades de análisis, y creo que todos tenemos habilidades de análisis, ¿no? También saben cómo estructurar problemas complejos y conjuntos de datos para llegar a la causa raíz de los problemas de negocio, ¿no? Eventualmente llegaríamos a asimilar que en algún momento todos hacemos un tipo de data análisis, ¿no? Por eso les comentaba que si ustedes ya se quieren adentrar en este mundo, no lo hagan con miedo, va a ser algo que va a ser cool y que les va a ayudar. Acá les dejo un poquito de lo que les comentaba para aquellas personas que están en el nivel de management o gerencial, o que tienen incluso una microempresa, una pyme, lo que sea. Les recomiendo estos dos libros, que va a ser el de Business Analytics for Managers, en el que va a describir muchísimas, todo lo que les comenté, los roles, cómo hay más roles que los que les dije de datos, y cómo se van integrando en su organización. Igual que marcos de referencia, qué certificaciones, qué se tiene que considerar en cada nivel, todo esto va a estar en este libro. Y por otra parte, hay un framework de éxito, que es Business Analytics Success Pillars, que sería qué es lo que se debe de considerar para que una organización pueda implementar Analytics, ¿no? Aquí está, no lo voy a leer porque es bastante autodescriptivo, pero solo hace falta que lo busquen así, y que este otro lo busquen, creo que lo conseguí en Amazon o así, pero bueno, esto es para aquellas personas a nivel gerencial, ¿no? Por otra parte, también les recomiendo, ¿han escuchado este dicho muy famoso? El todo es mayor que
la suma de las partes, ¿no? Es decir, no es suficiente con que en tu organización o quizá, eh, no sé, sí, más que nada está a nivel organizacional, ¿no? Es decir, no es suficiente con que tengas los mejores analistas de datos. Si, por ejemplo, como les comentaba, no vas a tener las fuentes de datos, o si la estrategia que tiene tu organización no es una estrategia que permita que se tomen decisiones con estos datos. Es decir, que haya decisiones muy basadas en la intuición o que tengan que pasar por ciertos procesos que no son amigables con eh, culturas, etcétera, etcétera. Bueno, el todo o el ecosistema es lo que va a habilitar que tengamos una correcta implementación de analytics en una organización. Les recomiendo también eh, este artículo que es del Harvard Business Review, que está escrito por una persona que se dedica bastante a los negocios, Michael Porter. Se dedica bastante a alineación de estrategias, entonces está cool. Y habla también a nivel producto. Aquí tendríamos entonces como el todo, una parte se encaja en el todo dentro de un ecosistema y aquí como el producto puede encajar en el todo, ¿no? Para aquellos que sean diseñadores de producto, también como, esto lo menciono porque a veces hay personas que dicen, no, yo tengo una cafetería, ¿cómo puedo yo aplicar una, las ideas de análisis de datos a mi negocio? Si mi negocio quizá, o sea, no es un coche súper tecnológico que tenga miles de sensores que me va a estar recolectando los datos que necesito para hacer un análisis como el que estás presentando. Bueno, acá tenemos un artículo que nos ayuda a describir bastante cómo podemos ir transicionando productos que transformen compañías a compañías data-centric, ¿va? Y cuál es la importancia y las ventajas que se ganan en ese trade-off. Está muy cool, se los recomiendo y creo que con esto hablaríamos, eh, como cerraríamos un poco la primera parte, que sería todo lo que les comenté de ese aspecto soft y de negocios, ¿no? Y es muy importante también, como les comentaba. Ahora sí vamos a hablar ya directo a Python y herramientas, ¿va? Primero, no voy a hablar mucho de Python porque vamos a ver, porque como tal lo vamos a ver, ¿no? Pero X es un lenguaje creado en Guido Van Rossum y está inspirado en unos cómicos que se llaman Monty Python. Nunca he visto las películas, pero según está inspirado en esto. Es un lenguaje de propósito general, tiene varias propiedades, es un lenguaje de scripting, es decir, que no es compilado para aquellos que ya están más dentro de la programación y sobre todo va a tener bastante flexibilidad porque se puede hacer todo. Van a encontrar, por ejemplo, tanto en Bedu como en otros lugares que va a haber cursos de Python para backend que va a ser habilitar justamente cuestiones de almacenamiento de datos o infraestructuras que están detrás de aplicaciones móviles o webs, etcétera. Programación web, programación para microcontroladores, no sé, muchas cosas se pueden hacer con Python, ¿no? Dentro de todas esas cosas que se pueden hacer con Python está el análisis de datos que se habilita mediante el uso de algunos paquetes que vamos a hablar ahorita, ¿va? El primer paquete que nos interesa como analista de datos es usar NumPy. Yo le digo NumPy, pero he visto que hay gente que le dice NumPy. Entonces, ni idea. Según yo, como es Python, bueno, X. Uh, este paquete tiene muchas funciones en matemáticas, pero sobre todo lo vamos a estar usando en análisis de datos para uh, hacer el manejo de arreglos multidimensionales. Si se dan cuenta, aquí el logo es un arreglo, un cubo, ¿no? Un cubo de información, un arreglo multidimensional. A veces parece que no está tan presente porque no es como que usemos funciones de manera tan directa, pero hay que recordar que otras librerías que nos interesan utilizar como Pandas o Matplotlib o SciPy están basadas en este paquete. Este paquete surgió sobre todo como una alternativa a Scilab, ¿no? A este paquete matemático que ahorita no me acuerdo cómo se llama.
No sé si alguien lo recuerda. MATLAB, creo que sí, ajá, MATLAB. Sí, surgió como una alternativa a MATLAB porque sí, MATLAB tiene un costo de licencia muy alto y la ventaja de Python es que es un programa que se puede usar sin licencia. No estoy seguro de que sea open source, no lo recuerdo bien ahorita, pero sí se puede usar sin licencia, ¿no? Entonces, este sería como el MATLAB que tendríamos para Python y que nos va a dejar usar arreglos. Y en los ejemplitos vamos a ver un poquito a qué nos referimos. Bueno, aquí puse un ejemplo. Aquí estaba haciendo una función para transformar coordenadas de latitud y longitud a coordenadas X, Y, Z, ¿no? Porque saben que las de latitud y longitud son coordenadas para un globo terráqueo, por eso aquí tenemos el radio de la Tierra. Y simplemente en Python hacemos import numpy, le ponemos un alias que va a ser np y mandamos a llamar el método que nos interese. En este caso a mí me interesaba obtener el coseno y el seno para hacer esta transformación de latitud a longitud, ¿no? También tiene funciones muy útiles como esta que es para pasar grados a radianes, que lo necesitaba para la fórmula que les comentaba, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, lo que nos va a ayudar NumPy es tener todas esas funciones matemáticas que a lo mejor serían una lata si las escribiéramos, ¿no? No sé, podremos tener, tiene creo que otro para hacer normalización, es decir, pasar a datos a desviación estándar cero. No tengo el ejemplo por aquí, y también normalización de escala para que pasemos datos entre 0 y 1, ¿no? Es decir, si tenemos edades del 99, no, perdón, del 70 a los 32 años, ¿no? 0 sería 32 y 100 sería 72, como si hiciéramos un índice. Bueno, todas esas funciones las va a tener. Aquí lo de abajo no significa nada, solo lo copié porque lo saqué de un ejemplo que tenía. Ahorita lo vamos a ver, ¿va? Después, otra librería que vamos a estar usando va a ser Pandas. Y Pandas es la biblioteca de análisis de datos. Noten que lo digo en un acento y con letras negritas, porque es una de las librerías más útiles y es quizá lo que está transformando a Python en un lenguaje que nos permite hacer análisis de datos. Como les comentaba, Python no es el único lenguaje para hacer análisis de datos. Tenemos también R o, no sé, gente que use SAS. Yo nunca he usado SAS, pero sé que es como SPSS o este otro, no me acuerdo cómo se llamaba, que usan, bueno, es igual un programa quizá un poco más gráfico, pero que también tiene scripting, ¿no? Bueno, aquí Pandas es lo principal que nos va a estar habilitando a usar Python para análisis de datos. A mí también me gusta el lenguaje R, siento que para algunas cosas es más directo, sobre todo para cuestiones de visualización y las funciones de agregación. Me fascina la función group by y el tidyverse de R. Y Pandas, si no existiera Pandas, la verdad sería muy difícil hacer algunas cosas en Python, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplitos. Sobre todo aquí hay que destacar que nos va a permitir analizar datos bidimensionales, ¿va? Y bueno, ¿qué es lo que tiene Python? Aquí, Pandas, perdón. Aquí no le puse, pero generalmente haríamos import a Pandas con un alias AS como PD, ¿no? Y ya podemos usar sus métodos. Bueno, Pandas va a tener estos métodos, por ejemplo, para leer archivos CSV. Y va a estar manejando los data frames. Acá, al igualar yo esto, el pd.readCSV, esta variable se va a convertir en un data frame que va a ser una matriz, podríamos decirlo, o una tabla de Excel para los que todavía no estén en programación. Va a ser una tabla de Excel que va a tener varias propiedades. Esas propiedades se le llaman métodos y son lo que va después del punto, ¿no? Acá en este es una captura tomada del Jupyter Notebook, que ahorita lo vamos a ver también. Nos va a ayudar a visualizar cosas en Python. Y el método head nos da las primeras, bueno, en este caso nos dio las primeras 4 columnas, perdón, rows, sí,
columnas, filas, ajá, las primeras filas de nuestra tabla. Es decir, esto lo pudimos haber tenido en Excel. Un Excel que tenga fecha, hora y creciendo hasta, no sé, muchas filas en este lado, ¿no? Y ¿qué ventaja tiene hacerlo aquí y no usarlo en Excel? Bueno, que Excel está limitado a la cantidad de bits. Como saben, Excel tiene un límite de celdas, ¿no? Que la verdad no sé cuál es, pero depende de la cantidad de bits que tenga asignados Excel, si es de 32 o 64. Y en Python se puede especificar la cantidad de eh, el tamaño de los data frames. Tiene bastantes métodos, se pueden automatizar cosas, como los programas no lo tienes que estar corriendo con los clics, no está gastando tanta memoria RAM. Excel no es malo, la verdad, Excel es muy útil, como les comentaba. Mira, Miguel Ángel Peña nos puso ahí eViews, cuando estaba hablando de los otros IDEs que hay para, perdón, otros lenguajes y otros entornos que hay para estadística, ¿verdad? Sí, voy a ver dónde se pasa la grabación, ¿va? Pero según yo sí se graba. Bueno, entonces Excel, como les comentaba, puede ser una herramienta de análisis de datos para aquellos que ya hagan análisis de datos en Excel. No se dejen intimidar por el mundo de la programación. Es muy válido también y llegará el momento, si es que no lo hacen ya, que utilicen herramientas como Pandas, ¿no? Acá puse otro ejemplito de para qué también es útil Pandas, para hacer casting. El casting es si se recuerdan, en Excel tenemos la columnita para especificar tipo de dato este, en una tabla, ¿no? Entonces, el casting sería pasar un tipo de dato numérico de string, que serían el texto o lo que sea, a uno de tipo fecha, ¿no? Hay otra cosa que quiero que noten, es que las columnas, los headers de mi tabla cambiaron. Yo los tenía así porque los saqué. Estos son datos de Guadalajara, México, la ciudad donde yo vivo, de la estación meteorológica. Y así venían con mayúsculas, camel case, algunas con otras cosas, ¿no? Yo lo quise pasar todo a minúsculas solo para que vean que al estar usando pandas, los data frames tienen muchas propiedades. Por ejemplo, aquí tempo original, que ya tiene el objeto que yo guardé de un CSV, vamos a poder que mediante la propiedad de strings se pase todo el texto a lowercase, que serían letras minúsculas. Y eso ven cómo lo está recibiendo tempo original.columns, que sería el, la propiedad de este objeto, que es un data frame. También nos va a permitir seleccionar columnas, ¿no? Por ejemplo, aquí con esos brackets hacemos el slice o la selección de columnas. Es decir, si yo quiero modificar algo de mi columna, estoy seleccionando solo la de fecha, ¿no? Entonces, no, perdón, aquí me enredé. Si se dan cuenta, la de fecha no está creada. Date es una columna que no está creada, pero yo la quiero crear, así que simplemente la escribo y le digo que mi nueva columna date va a ser de tempo original fecha, que aquí está, súmale un espacio vacío y súmale la hora. Entonces, vean, aquí tengo fecha y aquí tengo la hora. Seguramente esto lo usaban en un Excel y les servía mucho para las tablas dinámicas, para hacer el filtrado y tener la fecha y hora, ¿no? Pero en Python algunas cosas son más útiles con una fecha compuesta que es de tipo fecha. Este es un dato de tipo fecha y que se casteó mediante pandas a toDateTime, ¿va? Aquí yo pasé ese índice, esa nueva variable la pasé a fecha y la volví un índice, que si se dan cuenta, como está índice, está apareciendo aquí. Ya cuando se metan un poquito más a cosas de... no tengo canal de YouTube y creo que Bedu, no sé si tiene canal de YouTube. Bedu está diciendo aquí que igual es, ya, era para el canal de YouTube de Bedo. Va, entonces ahorita igual que se los pongan ahí o lo pregunto y se los paso, ¿va? Entonces,
los data frames tienen esa propiedad de tener índices que suele ser bastante útil. Por ejemplo, al tener yo un data frame con un índice, puedo sacar la temperatura promedio. Recuerden que esto es de la estación meteorológica de mi ciudad. Y aquí tenemos de 2018 a 2018 final de año, cuál fue la temperatura promedio. Aquí el 23 vendría siendo 23 grados Celsius y abajo tenemos los meses. Bueno, como yo lo tenía en un data frame con índice, pude aplicar este método que se llama resample o resampleo, en el que al pasarle el parámetro D, que significa diario, estoy obteniendo un muestreo diario de la medición promedio de temperatura de mi ciudad. Y esta gráfica se sigue sacando con Pandas. Como les comentaba, Pandas trae cosas de NumPy y de Matplotlib, entonces está muy cool que tengan integradas varias cosas. Entonces, aquí yo saqué la temperatura interior promedio de mi tabla, de mi columna, perdón, ajá, de mi dataset pasado y la grafiqué, ¿no? Y vemos que cuando la grafiqué nos dimos cuenta que le faltan un montón de datos entre abril 10 y tantos y junio algo, ¿no? Bueno, otra cosa para que nos va a servir Pandas es para llenar datos. Aquí otro dato, otra cosa cool que es bueno que recuerden, es que los datos faltantes no se deberían de llenar con ceros. Pues hay gente que lo llena con ceros, pero recuerden que en este caso, si lo pasáramos a cero, diría que ese día, esos meses, hubo 0 grados en mi ciudad, lo cual no va a pasar porque, si se dan cuenta, es una ciudad bastante templada. En el verano hay 27 grados en la temperatura interior, entonces eso no sería muy malo ponerle cero, ¿no? Pero gracias a Pandas tenemos estos métodos, por ejemplo, que nos dejan interpolar los datos y llenarlos de manera muy fácil. Aquí con el método interpolate y polynomial nos deja llenar los datos vacíos. ¿Cuál es la forma correcta en lugar de ceros? La forma correcta es ponerle NA. NA si tú no estás seguro que hay un dato, porque Python lo va a interpretar. Esa es otra cosa que Excel no hace. Si tú le dejas un dato como NA, lo va a interpretar como un dato vacío y, por ejemplo, es lo que yo tenía acá. Yo tenía NAs, entonces no los graficaba y podía operar mi gráfica. Se observa una en sección gris. No sé a qué me refiere esto en sección gris. A lo mejor Ah, sí, esta es mi otra ventana. Déjenla cierro. Ya. ¿Va? O esta sección gris. Esta se mueve cuando muevo aquí la gráfica, perdón. Pero bueno, como les comentaba, cuando con Pandas vamos a poder interpolar estos datos y ese proceso no lo tuvimos que programar, no tuvimos que saber ni siquiera qué significa hacer esta interpolación. Pero aquí Pandas solito fue llenando los datos y nos completó los datos que no teníamos. Así que ya con eso podemos hacer estimaciones de qué pudo pasar en nuestra ciudad. Por ejemplo, aquí de esta gráfica, si ven agosto y septiembre, también podríamos pensar que algo raro pasó esos días porque se fue para abajo y luego sube, ¿no? Pudo haber sido algún error de medición, lo que sea. Ya el hecho de que Pandas nos permita visualizar datos es bastante útil. Otra cosita que tiene Pandas es las tablas pivote. Aquí vamos a hablar un poquito de otro ejemplo que va a ser cómo usar Pandas para hacer gráficas pivote. Para eso vamos a tomar estos datos de ejemplo que si recuerdan bien, ya los estoy guardando en una variable que va a tener un data frame que va a leer un archivo que se llama ViraP porque se llamaba vira pivote y al que yo le operé el comando head para ver qué tiene, ¿no? Si se dan cuenta es una base de datos, por así decirlo, que no sigue el término más adecuado, pero podemos decir que es una base de datos que tiene países, año, población, continente, expectativa de vida y el Producto Interno Bruto por cabeza. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer una pivote. Sí,
Francisco, ¿hay otras interpolaciones? Francisco me preguntó si hay otras interpolaciones eh, que puedo usar pandas. Sí, pandas puede usar los más básicos, polinomial, eh, lineal, una que es F, que no me acuerdo cómo es, pero creo que toma el siguiente de adelante y lo opera algo. Está escrito en la API, pero si tú quieres hacer interpolaciones más complejas, el paquete de scikit-learn, que es el que sigue, seguramente tiene más opciones. Como les comentaba, esto es como ser ingeniero, perdón, la diferencia entre ingeniero mecánico y ingeniero automotriz. Nosotros vamos a conocer las herramientas y podemos conocer simplemente a qué está haciendo polinomial, aunque no sepamos el fundamento matemático. Un data scientist quizá va a hacer su propia función, ¿no? Pero sí hay otros métodos. Bueno, ahora regresando a lo de la tabla pivote, aquí tenemos un ejemplo de una tabla pivote, ¿no? Que también se puede hacer en pandas y que si se dan cuenta está hecha todo en código, ¿no? Yo creé una nueva variable que está recibiendo, creo que aquí no le copié la parte de código, pero ya había creado, no, sí, aquí está Vira. La variable Vira, por ser un objeto que es de tipo data frame, va a tener este operador que va a ser pivot table. Entonces, mediante el operador de pivot table, que va a recibir estos parámetros, yo puedo crear una nueva variable que se va a llamar Vira pivot. ¿Qué parámetros va a recibir mi tabla pivote? Bueno, le voy a decir que el índice, que es lo que está acá, me ponga los años, que en los valores me ponga el Producto Interno Bruto, que en las columnas me esté graficando los continentes y que además me lo haga por una función de agregación. Es decir, que si se dieron cuenta, esto estaba así como Afganistán, año, y el tipo de continente. Entonces lo que está haciendo aquí es agruparlo, y para agruparlo está sacando la suma, ¿no? La suma de todos los países que están en África en el año 1952. La suma de todos los países que están en el continente americano en el año 1952. Y yo escogí este ejemplo porque nos deja especificar el estilo que tiene nuestro pivot table. Aquí yo le estoy diciendo style.format, ponle signo de pesitos, el valor que tenga, coma y dos decimales, dos flotantes, ¿no? Dos decimales. Entonces, si se dan cuenta, hacer cambios de estilo también es posible en pandas. Hay muchas más opciones al formato condicional de Excel, pero ya sería cuestión de que se metan y que lo investiguen un poco más si es algo que les interese, ¿no? Ahora sí vamos a hablar un poquito de otras... ay, se me perdió el chat. Denme un segundo para saber si alguien me está escribiendo algo. Buenísimo, ahora sí ya vamos a hablar de algo que yo sé que le da curiosidad a todos, que es scikit-learn, que es la herramienta con la que hacemos todas esas cosas predictivas y donde van a estar usando como tal el AI, el Machine Learning, etcétera, etcétera. Esta es una herramienta que se diseñó en un verano en Google y que es bastante joven en versiones, pero que tiene bastante soporte. Esta va a ser la paquetería de ciencia de datos, otra vez en comillas, y que al igual como vimos con pandas, va a tener un montón de métodos que no vamos a tener que programar y que nos va a facilitar conocerlos a nivel conceptual. Es decir, va a tener métodos de regresión, métodos de clasificación, agrupación, validación y muchísimos más que la verdad no conozco todos y hay cosas muy de nicho, muy particularidades, como, no sé, estimación de densidad o algo así, ¿no? Probabilidad bayesiana, etcétera. Si ustedes ya son científicos y lo saben usar, pues aquí van a encontrar todo para poder usarlo. Principalmente en análisis de datos se usa para dos cosas, para hacer clasificación y regresión. Clasificación es un conjunto de datos, dividirlo por sus características. En este caso tenemos datos muy claramente diferenciados, círculos y
taches o cruces. Entonces la clasificación nos va a decir, ah, bueno, este es tache y este es una bolita. Y la regresión para estimar valores mediante la utilización de una línea, ¿no? Esa sería la regresión lineal, pero también nos ofrece regresión logística, regresiones de nivel de alto orden, que serían polinomiales, un montón de cosas, ¿va? Nos va a ofertar también algoritmos, por ejemplo, para clustering. Acá tenemos el K-medias o K-means, que va a ser un algoritmo que nos va a permitir agrupar datos, hacer un clustering de datos a partir de las distancias que tienen cada uno entre ellos, ¿no? Aquí está el pseudocódigo o el algoritmo que deberíamos de seguir, pero si se dan cuenta, no hizo falta programarlo, porque para traerlo en Python con scikit-learn es muy sencillo, solo hay que decirle from scikit-learn.cluster import k-means, y de nuevo creas una nueva variable. No, aquí trajo a su variable los valores de power consumption. Seguro va a ser un clúster de con cómo se está consumiendo el poder, ¿va? Y esto instancia un objeto que va a ser un objeto de tipo clúster, y le va a hacer fit, es decir, le va a pasar los datos, y no le puso los parámetros, pero le puedes especificar la distancia que va a tomar y el número de CAS. Ahorita lo vemos porque yo traje un ejemplo de eso. Entonces, al hablar de esto ya estaríamos hablando, como les dije, de aprendizaje de máquinas, ¿no? Y vamos a tener una distinción muy clara, que van a ser aprendizaje supervisado y no supervisado, en el que en aprendizaje supervisado vamos a tener la clasificación y la regresión, y en el no supervisado vamos a tener clustering, estimación de densidad y otros. Como tal, esto ya entra dentro de Data Science, pero les comentaba que generalmente un Data Analyst es un middleware, entonces se conoce un poco de estas áreas, ¿no? Sí, aquí la única diferencia es con aprendizaje supervisado nosotros especificamos etiquetas, por ejemplo, o valores para entrenar un algoritmo. Es cuando escuchamos que damos datos para entrenar, y con no supervisado estamos dejando que los datos hablen por sí mismos, ¿no? ¿Qué es el clustering? Bueno, el clustering no es más que hacer grupos por cualidades. Aquí tenemos papas revueltas, y si las agrupáramos tendríamos papas moradas, papas blancas, amarillas, rojas, etcétera, ¿va? Y eso lo estamos haciendo con scikit-learn. Hay otras librerías, pero esta es la más popular, ¿va? Aquí tenemos también técnicas de estimación de densidad, que seguro la usan personas que quieran estar muy centradas a probabilidad, etcétera. Me voy a apurar porque se me está comiendo el tiempo, se me está yendo el tiempo, pero como les comentaba, tenemos nada más esa distinción del aprendizaje supervisado, en el que vamos a tener entrenamiento para hacer predicción. Estas son todo esto ofrece scikit-learn. Va a ofrecernos modelos lineares, análisis de discriminante, máquinas de soporte vectorial, gradiente descendiente, vecinos cercanos, árboles de decisión, redes neurales no supervisadas, y todas se importan de la misma manera como vimos en este ejemplo. Acá ya lo que restaría a cada persona es que comprenda los conceptos de cada uno de estos, y que sepa para cuándo se debe de usar cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí puse un poquito de qué tipo hay de modelos lineales, ¿no? Pero me voy a saltar rápido a aprendizaje no supervisado para que nos dé tiempo a hacer los ejemplos. En aprendizaje no supervisado, scikit-learn nos va a ofrecer todas estas cosas: modelos de mezcla gaussiana, aprendizaje de manifold, clustering, detención de outliers, estimación de densidad y redes neurales no supervisadas. No es la única librería para redes neurales. TensorFlow y Keras son otras librerías que son muy populares también para esto, pero creo que un buen inicio es empezar con scikit-learn para aprender qué pasa. Me voy a ir rápido con Matplotlib porque lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, ya hablamos de pandas para que nos ayude a manejar todos los data frames, scikit-learn para que hagamos predicciones, y Matplotlib va a ser otra librería que nos va a ayudar a
graficar los resultados de la interacción de los paquetes pasados. Es decir, si hicimos un clustering, seguramente lo vamos a querer graficar porque nos va a dar resultados de etiquetas muy solo numéricas, a lo mejor 0, 1, 2, 3. Bueno, entonces vamos a usar a Matplotlib para hacer gráficas en 2D. Hay un paquete para hacer gráficas en 3D, pero supongo que para las personas que usen gráficas en 3D estarán usando ecuaciones matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces quizá les convendrá usar algún otro paquete más especializado. Yo tenía unos ejemplitos en 3D, pero no los traje, ¿va? Igual, vamos a hablar qué pasa con Matplotlib, ¿va? El Matplotlib se importa, déjenme ponerlo aquí en mis ejemplos, porque aquí tampoco lo puse. Generalmente, cuando empezamos un análisis, vamos a importar todo lo que nos interesa. Aquí yo importé pandas, numpy, matplotlib.pyplot as plt y seaborn, que ahorita vamos a hablar qué es seaborn, ¿no? Y se les pone un alias para que no tengamos que escribir todo y nada más hagamos p.read o lo que sea, ¿no? Aquí, regresando a la presentación, vamos a hacer un histograma con Matplotlib. Acá tenemos datos de un dataset muy famoso, que es un dataset de flores. Estas son flores que tienen una longitud de pétalo determinada y una longitud de sépalo, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar de flores con longitud de pétalo y vamos a hacer una gráfica de histograma. Si se dan cuenta, solo hay que hacer plt.hist, que va a ser el comando para el histograma, y eso nos va a permitir seleccionar la columna o el data frame que nos interesa. Ahí yo le dije que haga un histograma del petal length, que sería la longitud de pétalo, y le dije, ponle el título histograma de pétalo, con una alfa para que se vea no tan oscuro. Agrégale una línea vertical que sea la media de la longitud de pétalo en color azul y una línea vertical que sea la mediana en color negro. Y bueno, eso nos va ayudando a hacer gráficas, ¿no? Si se dan cuenta, ahí tenemos un conjunto de datos que está sesgado porque hay un montón de datos a la izquierda que tienen entre 1 y 2 centímetros de longitud de pétalo y que seguramente tiene una razón que se puede explicar haciendo más análisis y que lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces me voy a apurar. Acá tenemos otra librería para hacer paquetes, para hacer gráficas. Este se llama Seaborn y a mí en R me gusta mucho ggplot y Seaborn se me hace muy parecido a ggplot. Es un paquete que está centrado solo a hacer vamos a tener este que se llama Plotly para hacer dashboards, que igual en R tiene su análogo que podría ser Shiny y que ofrece también un paquete que nada más es Plotly solito, que ofrece gráficas como la de Seaborn, ¿no? A ella depende de cada quien cuál le interese, cuál se le haga más bonito. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve Seaborn. Se ve mucho más bonito que el Matplotlib, seguramente porque salió después. Y tenemos igual datos de longitud de sépalo de flores, ¿no? Las flores que les comentaba. Y nos deja hacer un histograma encimándole la distribución de densidad de los datos, etcétera, etcétera. Vamos a también a ver qué es el Jupyter Notebook, que va a ser la principal. Alguien comentaba si vamos a usar un IDE o algo así. Hay IDEs como para hacer ciencia de datos, pero en este caso vamos a usar un notebook que su objetivo es comunicar los datos de algo, ¿no? De los datos de nuestros análisis con texto. Es algo que se puede compartir en HTML a otras personas o que incluso si escribo ecuaciones, nos va a permitir escribir ecuaciones en LaTeX. Y para ir cerrando y ya irnos al ejemplo, bueno, hay muchos más paquetes, por ejemplo, para cómputo paralelo va a haber PyCUDA, para tensores y redes neurales vamos a tener TensorFlow, para simulación SymPy, para hacer visión por computadora OpenCV, ya dependerá, no se pueden ver, siento que es bastante dedicarle el tiempo a todo esto, ¿no? Entonces, seguramente incluso si dentro de sus objetos, de sus objetivos está aprender Python para alguna cosa en específico, deberán de decidir
si solo quieren hacer edición, dedicarse a un paquete en particular, porque además de todos esos paquetes hace falta aprender habilidades de bases de datos, como saber qué pasa con MySQL, qué pasa con Mongo, qué onda con Postgres, otras habilidades de software que va a ser, bueno, ya sé Python, pero seguramente voy a interactuar con personas que estén usando R o algunas cosas que yo quiera hacer solo van a estar en R. Ese código lo voy a tener que compartir, entonces necesito aprender a usar un repositorio, control de versiones. A lo mejor en mi organización me piden que lo que yo hice en Python lo exponga y tenemos Tableau, tenemos SAS. Entonces es, la verdad, todo un mundo inmenso que hay que dedicarle bastante tiempo. Pero, en fin, como ya se nos está acabando el tiempo, vamos a hablar ya directo del ejemplito que les traigo, que va a ser más de código. No, ya lo traigo, ya lo corrí, porque me da miedo que se me acabe la RAM, pero vamos a ir explicando qué nos va soltando, ¿no? Porque aquí vamos a hacer un clúster y nos va a dejar hablar un poquito más de Matplotlib, ¿va? Nada más para hablar un poquito del proceso de Data Analytics, generalmente va a ser lectura de datos, graficación, transformación de datos, a lo mejor leer más datos y correlacionarlos, ¿no? Esto lo vamos a ver en el ejemplo, entonces por eso me lo salto un poco rápido y lo quiero contrastar con que lo más importante de bueno, voy al ejemplo y después hablo de eso para ya no hablar tanto. En fin, en este ejemplo vamos a ver una base de datos que tiene, como les comentaba, tiene información de flores. Estas flores son orquídeas de la especie Iris. Entonces, aquí con el comando head puedo ver, que le voy a poner más, 30. Aquí estamos en el Jupyter Notebook, que les decía que va a ser nuestro entorno para estar en Python, ¿no? Es un entorno que tiene celdas y que lo que yo escriba me deja irlo viendo al momento. Se pueden compartir cosas, copiar, descargarlo como HTML, pasarlo a PDF. Tiene varias opciones y nos está ayudando a interactuar con Python. En fin, esta base de datos, si yo la viera en el Excel, seguramente se vería mucho más larga que esto, pero tiene información de longitud de pétalo y sépalo y su anchura en centímetros para diferentes especies de orquídeas. Entonces, generalmente para empezar un análisis, yo ya lo había leído, perdón, por eso lo puede ver, pero se hace siempre en la lectura y podemos usar este comando que es describe, que es el indicador de 5 números, que suelen tener algunos lenguajes como R o algún, no sé, SAS, no sé si lo tenga, pero nos da qué tamaño tiene nuestra base, la media, desviación estándar, mínimo. 25% corresponde al primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil. Nos va dejando ver varios indicadores estadísticos, ¿no? También, como les comentaba, con pandas podemos hacer agrupaciones. Está muy cool la función group by, que nos deja agrupar por especie. Aquí cuando yo le paso group by, lo que está haciendo es que las operaciones que yo haga posteriormente se le van a aplicar por especie. Es decir, si recuerden que tengo setosa versicolor y virgínica, ¿no? Es decir, si yo le resto 1 centímetro, no sé, lo va a hacer agrupado por especie, es decir, le va a sumar 1 a todas las de setosa. Quizás ese no fue el mejor ejemplo. Está más claro en este ejemplo, en el de si yo lo sumo, por ejemplo, aquí al usar las funciones mediante este método ACK, yo le puedo pasar una lista de funciones de agregación que quiero que haga, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que me saque la suma de la longitud de pétalo, el promedio, la desviación estándar y el tamaño. La suma quizá no tiene mucho sentido porque es centímetros, longitud de centímetros, pero imaginemos que es dinero, que a lo mejor en vez de setosa virgínica es Guadalajara, México, Monterrey, y sacamos la suma de todos los grupos, las incidencias, perdón, que cayeron en Guadalajara. Bueno, eso es lo que está haciendo nuestra función de agregación. Nos lo está segmentando por categorías y está regresándonos una nueva tabla
a la que yo le puedo hacer más cosas, ¿no? Aquí vamos a ver un ejemplito de Matplotlib en el que yo quiero graficar la longitud con la anchura de pétalo. Es bastante directo, PLT.scatter, porque es un diagrama de dispersión. En X le pasas longitud de pétalo, en Y la anchura de pétalo y te lo grafica. Le puedes pasar más parámetros como, oye, ponle label tal, ponle el white label que sea este. Se pueden cambiar las marcas, pasarles en rotarlas. Todo eso se puede ir checando en la API, ¿no? Ahorita les digo cómo checar la API de Matplotlib, pero me voy a apurar en esto. También nos deja hacer lo que les comentaba de los filtros. Así como en Excel hacíamos un clic a un filtro y le poníamos una condición, bueno, con estos brackets podemos ir filtrando. Y ahí yo le dije, oye, pásame todas las longitudes de sépalo que sean menores a 5.84. Yo ya lo había calculado, 5.84 es la media de la población. Entonces aquí estamos viendo qué especies de orquídeas están por abajo de la media. Entonces, vemos que Setosa está por abajo de la media, lo que nos estaría diciendo que Setosa es la flor más pequeña o menos longeva en sépalo, ¿no? Seguramente hay una correlación entre el sépalo y el ancho del pétalo, entonces por eso deducimos que es la flor más pequeña. Aquí vemos más ejemplos de histogramas, pero ya los habíamos hablado un poco. Podemos hacer diagramas de caja y bigote que nos indican datos atípicos, la media, y nos dan el 75% de los datos están en esta cajita. Hay una manera de leer los datos, los diagramas de caja y bigote. Este es el rango intercuartil menos 1.5 veces la media o el valor máximo. No lo recuerdo muy bien, la verdad, pero son diagramas estadísticos muy útiles porque nos dejan ver, por ejemplo, acá abajo, al irlo comparando con especies, un diagrama de caja para cada especie, ya se nota un poquito más esa comparación. Aquí tenemos la especie y la longitud de pétalo y podemos ver cómo la especie Setosa, como les dije, es la más chiquita en longitud de pétalo, pero también es la que varía menos, porque su diagrama de caja está muy apachurrado, es decir, no hay mucho rango en los datos para estar variando. Aunque a pesar de que está muy variada, de que no tiene variabilidad, perdón, llega a tener casos extremos, o muy chiquitos o muy grandes, ¿no? Entonces aquí vamos viendo cómo al estar usando estos paquetes, ya podemos ir sacando una intuición de datos, ¿no? Esta gráfica no la hice con Matplotlib, la hice con Seaborn, que es otro paquete para gráficas, pero si se dan cuenta, la sintaxis no cambia mucho. Aquí es SNS, que es el alias, .boxplot, en X le pasas especies, en Y Seaborn en particular te pide los datos, entonces le pasamos datos y es que yo ya tenía cargados. Se pueden hacer gráficas de regresión lineal. Aquí tenemos igual una gráfica de regresión en la que le estamos superponiendo, es un diagrama de dispersión y le estamos superponiendo la regresión, el modelo lineal. Y si se dan cuenta, tengo esta área marcada que es el confidence interval o el intervalo de confianza, que es qué porcentaje de datos podrían caer en la regresión. Y aquí yo le puse 90%, ¿no? Podemos hacer otro tipo de gráficas como esta, el joint plot, en el que estamos viendo un scatter plot y el histograma para cada variable correspondiente a su eje en el mismo gráfico. Ese está muy cool. Podemos hacer gráficas muy fácil de varias gráficas a la vez, especificándole la columna. Aquí me está sacando los datos que tenía anteriormente, le está pasando la regresión lineal, pero los está separando por especie y poniendo en una nueva en un nuevo cuadrito, y solo le tuve que poner call, ¿no? Creo que si le pones row hace lo mismo, pero te lo pone para abajo, ¿no? Ahí nada más hay que ir viendo. Y también este que ya se los había mostrado, en el que está sacando el gráfico de densidad. Podemos hacer los famosos pair plots que apantallan bastante, pero no es más que una matriz en la que están haciendo diagramas de dispersión y los diagramas de
identidad los diagramas de densidad en la matriz identidad. Esto nos va dando una intuición de cómo van variando cada variable con cada variable, ¿no? Y seguramente después de hacer eso haríamos una correlación en la que en la correlación tomamos qué variable se relaciona con cuál, qué variable se está moviendo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Veamos esta que está formando una diagonal. Esto nos estaría indicando que longitud de pétalo con anchura de pétalo crecen linealmente en la misma dirección. Es decir, mientras más anchura, más longitud. Tienen una relación y esa relación forma esta esta diagonal. En los otros estamos viendo que aquí no está pasando, a lo mejor aquí pasa en cierta pendiente, y bueno, eso lo vamos a confirmar sacando correlaciones. De nuevo, este comando de correlación ya lo está operando Pandas, entonces, como les comentaba, es muy cool porque ya nos está ahorrando la vida de hacer operaciones matemáticas, y lo que resta para nosotros es entender que la correlación va a ser un número entre 0 y 1 que nos va a decir cuánto va a estar variando una variable con otra. Por ejemplo, aquí está diciendo que la anchura de pétalo con la longitud de pétalo se relaciona, perdón, anchura de sépalo con longitud de sépalo se relaciona negativamente, ¿no? Y la más relacionada es en este caso sería la anchura de pétalo con la longitud de pétalo, porque es obvio que un pétalo es así más o menos circular, ¿no? Entonces es obvio que va a ser más ancho y más largo. Está muy cool que se le pueden ir operando varias cosas a nuestras gráficas. Por ejemplo, acá tenía el diagrama de correlación muy sencillo. No te lo arroja así. Yo le puse ahí que le ponga azul, ¿no? Pero generalmente te lo arroja con estos colores que a mí no me gustan mucho y con esta barra, pero hay gente que no le puede gustar. Entonces hay varios parámetros como quitarle la barra, hacer más anchas las separaciones, ponle la anotación, hazlo en morado, hazle una rotación, etcétera, etcétera, ¿va? Y vamos a tomar los últimos 5 minutos para hacer el clúster. Nada más déjenme ver que no haya comentarios. Estos paquetes son accesibles desde Colab. Dices el Google Colab. No estoy seguro. Sí, creo que sí. No estoy seguro, tendría que revisarlo. Yo casi no suelo usar Colab, pero sí ubico que es, va, entonces ahí te la debo. Pero sí, yo creo que sí deberían de ser accesibles, ¿va? Por ejemplo, aquí vamos a hacer el clúster, ¿no? Y para hacer el clúster iniciaríamos, por ejemplo, aquí haciendo una exploración de datos. En la exploración de datos queremos hacer, yo los voy a clasificar y después los quiero visualizar para ver cómo se agrupan, y los quiero representar en su agrupación según la longitud y anchura de pétalo, que como dijimos antes de un análisis exploratorio que ya hicimos, vimos que es la variable más correlacionada. Al pasarle yo a Seaborn el parámetro de que hue, que es color, lo separe por especies, solito me las categoriza y dice, ah, mira, acá tienes la acetosa, acá la versicolor y acá la virgínica, ¿no? Para yo poder hacer el clúster, solo le voy a poder pasar datos numéricos, ¿no? En este caso, este clúster va a ser muy sencillo, va a ser solo usando estas dos variables anteriores, longitud de pétalo y anchura de pétalo, y como mi computadora es medio lenta, le pasé nada más 20 y un muestreo de 20 observaciones. Eso es otra cosa cool que tenemos, ¿no?, en Pandas, que por ejemplo aquí, cada que yo le dé sample va cambiando aquí. Si se dan cuenta, el índice correspondería análogo a como si lo tuviéramos en Excel, la posición 144, la 15, o sea, fue agarrando variado, nos fue haciendo una muestra aleatoria variada. ¿Y por qué hice esta gráfica? Porque íbamos a hablar de qué es el clúster, ¿va? Para que quede claro qué es el clúster, hay que ver un poquito el concepto de clúster, ¿va? Aquí tenía el concepto de acá, ajá. Es uno de los, no me acuerdo si lo hice con K-means aquí en este
ejemplo, pero el K-means es un algoritmo para hacer grupos, ¿no? Y lo que va a estar tomando es que va a estar tomando un punto y va a ver la distancia media que tienen los demás puntos en relación a ese punto. Y lo va a ir variando hasta que encuentre que todos tengan una distancia que se pueda más o menos agrupar, ¿no? Es decir, no están ni muy lejos ni muy cerca. Este GIF lo va ilustrando cómo se va cambiando por iteraciones el punto hasta que dice, ah, mira, todos estos se parecen, todos estos se parecen. Escogí ese ejemplo porque nosotros ya tenemos los datos, es decir, nosotros ya sabemos que estos datos se agrupan así por especie, porque son una especie diferente. Uno es setosa, otro es versicolor y otro es virgínica, y nos va a ayudar a que sea más claro este proceso, a saber que está funcionando nuestro algoritmo, ¿no? Entonces tomamos una nueva, aquí esto se le llama hacer un subset, ¿no? Es decir, de mi conjunto de datos original, yo solo tomé dos variables, las guardé en una que se va a llamar X y ya la remuestré. Hay varias maneras de hacer un clúster. Tenemos, por ejemplo, la manera gráfica, que la manera gráfica es usar esto que se llama el dendrograma, ¿no? El dendrograma no es más que un diagrama de árbol, que por ahí lo había puesto en las presentaciones. Voy a ver si se las puedo compartir para que lo lean, pero esta gráfica solo nos está diciendo cómo se están agrupando los datos por variables. Como solo tengo dos columnas, obviamente el dendrograma de arriba solo tiene dos, pero los datos en relación a, así en rows, que serían filas, ¿sí? Ajá, en filas, se están agrupando primero en dos grandes grupos y uno de esos grupos se puede dividir en otros dos grupos y ese se puede ir dividiendo en dos. Entonces nos vamos dando cuenta cómo hay un conjunto de datos que son parecidos entre sí y que ahorita que corramos nuestro algoritmo de clustering nos los va a discernir en a lo mejor estos tres grupos que nosotros ya sabíamos que correspondían a las especies, ¿va? Esta gráfica, conforme va cambiando el color, más claro significa que hay más variabilidad de datos, ¿no? Entonces aquí nos está diciendo que la longitud de pétalo tiene más variabilidad porque tiene más grupos que se pueden diferenciar entre ellos mismos. Entonces, voy a pasar tantito al chat para ver si no hay una pregunta o algo así. No hay una pregunta, ¿va? Entonces, vamos ya a hacer el clúster para que nos rinde el tiempo, ¿va? Como les comentaba, en Python es bastante directo hacer un clúster. Yo voy a usar el clúster jerárquico, que es esta técnica de los dendrogramas, pero... no había puesto el de K-means, les mentí, no hice el de K-means, hice el clúster jerárquico, pero es bastante parecido. Igual toma distancias. El concepto es quizá el mismo, toma distancias y se llama agglomerative clustering, ¿va? Viene en sklearn cluster, agglomerative clustering. Si yo hubiera querido el de K-medias, le hubiera puesto K-means como lo vimos en la diapositiva. Pero bueno, entonces hay que crear una nueva variable que tiene que aplicar este constructor. Este constructor ya tiene parámetros. Nos va a crear un objeto de tipo cluster en el que tiene parámetros, ¿no? Yo le voy a decir que tome 3 clusters y como se van dando cuenta, nos va preguntando, oye, ¿qué? Bueno, no nos va preguntando, te lo tienes que saber. Ya conociendo un poco como los conceptos detrás de cada algoritmo. Y ahí nos está pidiendo la afinidad. La afinidad va a ser la distancia que va a tomar para ver qué tanto se parecen los datos. Esta es la distancia más sencilla, que es la distancia euclidiana, pero tiene varias, la de Manolavich, no me acuerdo cómo se pronuncia, la distancia de Manhattan, y le puedes poner distancia máxima, varios, ¿no? Y el linkage, que es la manera en la que los está uniendo, ¿no? Aquí nosotros le especificamos what, creo que había otras. Todo eso se puede aplicar en la API, ¿no? Solo hay que ir aquí a sklearn API y te va diciendo todas las... aquí tú te metes a un método y te va diciendo todos los parámetros que tiene, ¿va? Entonces,
vamos a buscar el que tenemos, ¿va? Por ejemplo, yo ya busqué el que yo estoy usando, ¿no? Y bien, ahí tiene la euclidiana, L1, L2, Manhattan, coseno, precomputed, what, bla, bla, bla. Aquí te va diciendo todo lo que puedes hacer y más atributos y propiedades que tiene, ¿va? Y hasta te da ejemplos para usarlo. Ay, ¿dónde quedó mi...? Buenísimo. Entonces, bueno, ya yo al correrlo, al especificarle los parámetros y al decirle con fit predict que quiero que tome esos datos y prediga, perdón, a qué clúster corresponden, me va a regresar un arreglo. Esto que está aquí es mi resultado. Y este resultado es 1, 1, 0, 2, va cambiando, ¿no? Aquí lo que está haciendo es que me está dando un número para identificarlos en el clúster que los agrupó el algoritmo. Es decir, solito, sin que yo le dijera que eran de una especie en particular, se dio cuenta que por las características que tenían las observaciones, los podía diferenciar así. Obviamente, como les dije, el resultado por sí solo no tiene mucho sentido a menos que lo visualicemos. Entonces, con Seaborn lo vamos a visualizar. Y si se dan cuenta, el clúster tiene esta propiedad, este objeto que es hCluster que yo creé arriba, tiene la propiedad labels. Entonces, eso te dice cuántos clústeres tiene, ¿va? Va, entonces, aquí, no, perdón. Ajá, este te guarda este arreglo, ¿va? Entonces, aquí yo agarré los mismos datos y le pedí que me graficara en X y en Y, ¿no? Para tener esta gráfica está mal. Déjenme correrla, es que hace rato la probé. Ahí está, por eso me saqué de onda. Va, ahí está. Déjenme checar una cosa aquí. Va, buenísimo. Entonces, si se dan cuenta, mi gráfica estaba encimada porque quise graficar encima los datos originales, pero no se pudo porque cuando le puse el alfa no se notaban mucho los datos. Pero bueno, aquí ya están. Entonces, este es el resultado de nuestro algoritmo de clustering, en el que lo clasificó, no, obvio nos da 0, 1 y 2, pero si se dan cuenta, no es exactamente igual al gráfico original, perdón, a la etiqueta original que nosotros teníamos. ¿Ven estos dos puntos que están aquí? Bueno, esos no están acá, estos los clasificó de otra manera, porque a lo mejor eran datos que eran muy difíciles de diferenciar de este grupo. Pero ya con esta gráfica nos damos cuenta de que nuestro algoritmo funcionó y nos dio resultados discernibles, quizá no tantos como estos. Scikit-learn trae varios paquetes para hacer evaluación de rendimiento, la matriz de confusión, y trae varios indicadores que ya no hace falta calcular, que nada más te van diciendo, bueno, de los que clasifiqué, cuántos sí salieron bien y cuántos no. Eso es a lo que me refiero con rendimiento, ¿no? Y ya te lo hace solito. Aquí trae otro ejemplo también de cómo hacer K-means. Este se suele hacer por el método del codo, pero creo que se nos está acabando el tiempo, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, el codo te dice cuántos clústeres deberías de hacer. Aquí me dice que donde baja la variabilidad de los datos, dice, bueno, aquí 3 clústeres es el máximo de jugo que le puedo sacar a los datos, porque creo que después de 3 ya no varían mucho, según esta gráfica que te saca la suma de cuadrados y te da la variabilidad, ¿no? Y bueno, aquí era lo mismo, hacerle fit predict. Yo le especifiqué directamente qué clústeres quería y le agregué la gráfica del centroide, ¿no? Aquí, igual con Seaborn, le agregué que me graficara cómo los estaba poniendo por centroide, ¿va? Hay muchísimos más algoritmos, pero como les comentaba, acá la idea es que hubiera un balance para las personas que no programan
y para las personas que sí programan. Entonces traté de darles el cómo se puede aplicar en negocios y ya cómo nos puede ir ayudando a nivel programación, ¿no? Quizá haya personas que tengan más dudas sobre toda esta área, pero como les comentaba, siento que eso es ya un poquito más para aprender cuestiones de Machine Learning, ¿no? Entonces, de nuevo, trataba de centrarse un poco más solo en análisis de datos y qué se puede hacer. Entonces ya vimos cómo graficar datos, cómo representarlos y quizá cómo darle un poco de continuidad a usar uno que otro algoritmo de aprendizaje. Usamos uno muy sencillo que es el de clúster, ¿no? Aquí tenía otro, pero era para hacer la regresión lineal y era nada más para mostrarles cómo mi predicción estaba aquí. Pero no lo vamos a incluir. Si les interesa, se lo puedo compartir, solo me mandan un correo, ¿va? Gracias a todos, excelente noche.